todavía reina el mito de Jack el Destripador, y cuando se le habla de 100 o más muertos son un poco escépticos. Sin embargo, ya comienzan a aceptar que estamos frente a, yo creo que el más grande homicida serial del mundo. Es Alfredo Garavito, el hombre que aterrorizó al país por la violación y asesinato de más de 170 niños. El y asesino en serie más temible de Colombia, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito recorrió el país y hasta cruzó fronteras. El psicópata que asesinó a 192 niños. Y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Hola, hola, bienvenidos al Protestón. Bienvenidos a la segunda entrega de Asesinos Seriales, el porqué de los asesinos seriales. Espero que hayan aprendido algo en el primero y espero que en este segundo también nos lleve a reflexionar como sociedad qué podemos hacer frente a estas serie de personajes que surgen. De por sí alguien dice que al día de hoy podemos estar relacionados con posibles asesinos seriales en la casa, en el colegio, en la universidad, en fin. Sin más preámbulos, bienvenidos a la segunda entrega de Asesinos Seriales, el porqué. Como les decía en la primera, la idea de que este segundo es ahondar un poquito en uno de los personajes que quizás es uno de los más horrorosos asesinos seriales. No quiere decir que los otros no sean horrorosos, también terrible, pero este en particular por la manera en que asesinó a niños, niñas y adolescentes en mi país, en Colombia. Y antes de empezar a hablar del señor Garavito, recomiendo varios textos, ¿no? En el Protestón intentamos que las cosas no sea a lo Google, sino que tengamos la posibilidad de aquellos que se interesen por alguno de los temas puedan abordarlo desde una manera de pronto más teórica, más analítica y no solo googleando y no solo buscando información en internet, que la mayoría de veces, les digo y les soy sincero, mucha de la información que corre en internet no es muy acertada, ¿no? Tiende a tener muchos vices de desinformación y mucho menos créanle a cualquier persona que sale haciendo un video de YouTube o quizás un podcast. Duden también de lo que yo estoy diciendo. Entonces les voy a recordar o les voy a recomendar dos textos que creo que podrían ayudarles un poco en ahondar y que estén interesados. Este en particular me pareció interesante en español. Se llama Violencia y Psicopatía de Adrián Reinit y José San Martín. Y a este mismo Adrián Reinit tiene un texto en inglés también donde analiza el tema de la violencia y todo el tema relacionado con psicópatas. Entonces, Adrián Reinit puede ser un personaje o un autor fundamental para los que quieran abordar más respecto a este tema. Reinit se escribe R-A-I-N, Reinit. Y otro también que me parece interesante para los que quieran de pronto ahondar en este personaje Garavito, se llama En los laberintos mentales de Garavito, de Juan José Cañas Serrano y Ángela Cristina Tapias Saldaña. Súper recomendados estos dos textos. Creo que me parecen que abordan de manera integral el tema de asesinos seriales y creo que con ellos uno puede tener más elementos de análisis, ¿no? De pronto aquellos estudiantes de psicología que me están escuchando o que estudian alguna carrera afín a temas de, no sé, de jurídicos puede ser y que quieran hacer y enfocarse en penal o bueno, o al que esté simplemente interesado en ahondar más en estos temas. Bueno, ya después de esta recomendación que les hago de alguno de estos libros, metámonos a fondo un poquito en este personaje Garavito y no solo Garavito ha sido uno de los asesinos seriales y horrorosos que ha tenido Latinoamérica o mi país. Lamentablemente aparece otro señor que también, según sé o la información que tengo, estaba aún recluido muy cerca en la misma cárcel allí en Valledupar con Garavito. No en el mismo lugar, ¿no? Que es el monstruo de los Cañaduzales, Manuel Octavio Bermúdez, que se le conoce así. Y en este momento también cursa una condena de 56 años. Y esta cárcel en particular donde se encuentra Garavito, pues recoge quizás todos estos personajes. Ahí también está el asesino de una niña
llamada Giuliana Zamboni, que si bien no fue un asesino serial, fue un asesino que se conoció y cuando se conoció la manera en que asesinó a esta niña, definitivamente cumplía con todas las características de un monstruo que había perdido toda su humanidad de la manera en que lo hizo. Y allá está también. Dicen que están muy cerca en el mismo lugar donde se encuentra Garavito. Es una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Valledupar. Entonces, arrancando con Garavito ya, este personaje, si bien ha estado con varias entrevistas, la última entrevista lo hace un canal en España y me parece muy interesante la manera en que intenta abordar esa conversación con Garavito allí en la cárcel y saber un poquito de dónde viene. Curiosamente, en una entrevista que dura casi 4 capítulos, por decirlo así, y en los 4 capítulos en ningún momento, cuando se le pregunta de por qué él considera que hizo eso, lo que hizo, de haber matado, violado y torturado a más de 180 niños, niñas y adolescentes, la respuesta de él es que no lo sabía, que eso lo saben los estudiosos, los que investigan, pero que él no sabía por qué él había hecho eso. Y además de eso, en el diálogo y en la conversación que tiene con este periodista, él manifiesta de manera no sé, inescrupulosa, fría, calculada, que efectivamente le encanta no solo la lectura, sino que sabe que lo que hizo pues estuvo mal y demás, pero que él ya ha cambiado, que él ya se ha transformado. Y uno podría pensarse, ¿es posible el cambio? O sea, ¿es posible que una persona de estas con ese historial pueda cambiar? Si bien tenemos el análisis del por qué surge, otra pregunta es, ¿se puede cambiar o no se puede cambiar un asesino serial? La mayoría de analistas apuntan a que efectivamente podría lograrse si se hace un proceso muy gradual, muy seguido, y aún a pesar de que saliera este personaje tendrían que monitorearlo constantemente, al punto que algunos consideran que no, otros consideran que efectivamente sí y se podría hacer un trabajo. La realidad dentro de la investigación que yo les comenté y en el por qué me pareció interesante traer este tema a colación es que en el caso de mi país, los procesos y seguimientos terapéuticos son voluntarios. Entonces la mayoría de personajes o asesinos de niños o niñas o violadores de niños o niñas no están sometiéndose a terapia dentro de las cárceles. Y los jueces no toman como un elemento importante para darles la libertad posterior al cumplir la condena que hayan pasado por proceso terapéutico. Eso quiere decir que muchos de los violadores o quizás asesinos de niños o niñas que puedan cumplir condena en mi país puedan ser reincidentes. Y es que ustedes se sorprenden con las cifras, y discúlpenme este paréntesis antes de seguir con Garavito, pero las cifras plantean que en lo que lleva el transcurso de 10 años en mi país, más de 180,000 niños han sido abusados y violados. Eso debería horrorizar a cualquier país, y como yo hice en un post en mi Instagram o en unas historias en Instagram, de que efectivamente no podemos perder la sensibilidad. O sea, no podemos dejar a un lado y normalizar la violencia que se le está generando a los niños o niñas y adolescentes en mi país, en Colombia. Ahora, no solamente en Colombia, sé que en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en Centroamérica y en el mundo entero, la violencia hacia los niños sigue existiendo y sigue pasando. Sabemos todo el cuento de los tiroteos en los Estados Unidos, también muchos de ellos ligados a matanzas también de niños en las escuelas. Pareciera ser que hay una pandemia de violencia a los niños, a las niñas y a los adolescentes en el mundo entero. Y eso tiene que llamarnos la atención, y por eso recojo el protestón aquí para antes de seguir hablando de asesinatos seriales, es que nuestros sistemas o el Estado o la manera en que se concibe el Estado, nuestros sistemas de gobierno o estatal, lamentablemente están fallando y nadie le está poniendo atención. Parece ser que es de segundo orden este tema de la niñez en casi todos los gobiernos, especialmente en Latinoamérica. Qué pena que le meta política a este tema, pero es así. En Latinoamérica llevamos muchos años en que nadie le presta atención al tema. Ningún gobierno, ¿sí? Ni de derechas ni de izquierdas. O sea,
aunque los gobiernos que llaman progresistas que están llegando actualmente a Latinoamérica, al día de hoy uno ve muy poco y muy poca acción o muy pocas medidas en relación con temas neurálgicos relacionados con la niñez, que efectivamente algunos se enfocan solamente en un tema educativo y educativo ligado solo a un tema de adquirir un montón de conocimientos, pero dejan a un lado todo el ambiente que gira alrededor de un niño o una niña adolescente. También las cifras dicen que el lugar donde más se han violentado a los niños es el hogar, la casa, y la escuela termina siendo otro lugar de violencia, no un lugar de paz. Entonces los lugares donde deberían ser un refugio para los niños se convierten y terminan siendo lugares de mucha violencia. ¿Y por qué no decirlo? Si efectivamente los estados y los gobiernos no hacen absolutamente nada para frenar la violencia y disminuir la violencia en nuestros países relacionados con niños, niñas, adolescentes, en lo que va a terminar es que muchos de estos niños o niñas que han sido violentados y que tienen algunos elementos y unas características neurológicas o genéticas propensas al tema de asesinos seriales, pues se está formando como le decimos acá, un cultivo de posibles potenciales de asesinos seriales en nuestras naciones. ¿Por qué? Por una ausencia estatal, una ausencia también familiar, asumir una responsabilidad, y eso tiene que ver con la sociedad. Garavito no surgió de la tierra de un momento a otro, ¿sí? Garavito creció en un hogar, creció en una familia, estuvo en una escuela, dicen que él estudió solo el bachillerato, pero estuvo en una escuela, estuvo en un colegio, tuvo vecinos, fue al parque y fue donde el tendero, fue a comprar a un supermercado, quizás estuvo en alguna actividad de teatro, música, estuvo en varias cosas. ¿Y en qué momento la sociedad no se dio cuenta que este personaje se estaba convirtiendo en un potencial asesino serial? ¿Por qué no hicimos nada? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué dejamos que pasara? Eso no le quita a él la capacidad de autonomía que él pueda tener en relación de decir no voy a asesinar, pero la sociedad tiene mucho que ver en todo esto. Quizás también fue una iglesia, sea católica, cristiana, evangélica, o lo que le pongan, el nombre que sea, estuvo allí. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dicen los que han investigado, y especialmente acojo un estudio que hizo la Universidad Pontificia Bolivariana, Angélica Oviedo y Hernán Páez, que hicieron una investigación que hasta ahora creo que es quizás académicamente y técnicamente fuera del libro que les recomendé. Abordan, digamos, la patología de Garavito. Ellos consideraron y concluyeron que Garavito tiene un trastorno de la personalidad antisocial, Luis Alfredo Garavito. Y este trastorno de la personalidad antisocial está ligado, o esta psicopatía está ligada a varios elementos, ¿sí? Uno de los elementos está ligado, como les decía, cuando él era niño, él lo ha manifestado, fue violado por uno de los familiares. Adicional a eso, no solamente ese hecho traumático lo convirtió en un asesino serial, ¿no? Poco a poco las situaciones que lo iban rodeando lo iban convirtiendo por decirlo así, en un monstruo. Y uno de esos elementos de los monstruos o de los asesinos seriales es el hecho de la ausencia de remordimiento. Los que investigaron el tema cerebral dicen que hay una parte en el cerebro que nos permite tener o genera ese sentimiento, ese deseo de conciencia. Y en el caso de no solo de Garavito, sino de otros asesinos seriales, esa parte en su cerebro casi está inactiva. Entonces la capacidad de tener culpabilidad por los hechos realizados es quizás nula. Otro punto ligado a la investigación que se realiza sobre Garavito es todo el tema de autoestima distorsionada. Como les digo, el dictamen es un trastorno de la personalidad antisocial, y en eso se encuentra esa ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, la ausencia de miedo, la ausencia de remordimiento, el autoestima distorsionado, como les decía, la búsqueda de sensaciones también, deshumanización de la víctima. Y ustedes pueden ver los relatos de los sobrevivientes de Garavito, era terrible cuando él se buscaba, porque él utilizaba varios disfraces para llegar a los niños, sobre todo en regiones
apartadas. La gran mayoría de asesinatos que cometió Garavito estuvieron ligados a lugares veredales, a pueblos en Colombia y se movía de muchas formas. Un día podía ser, digamos, alguien que vende algo en la esquina, otro día hasta podría convertirse en un profesor que deambula por la calle de un pueblo, o podría ser cualquier otro personaje, un músico o lo que fuera, y señalaba muy bien a sus víctimas. Por lo general eran niños donde sus papás no estaban muy de cerca o un descuido, o buscaba evidenciar descuidos de sus papás para llevar a estos niños a lugares apartados, y no solamente los accedía carnalmente, sino también los torturaba. El arma que él utilizaba eran cuchillos, y según lo que manifestaban los investigadores es que él sentía placer en el momento que iba apuñalando a los niños mientras abusaba de ellos. O sea, es una cosa atroz, es una cosa terrible. Ni siquiera se puede decir que animal, porque los animales no hacen lo que este señor realizó. Y aparte de eso, creo que va a llegar un punto que creo que es muy importante, y este podcast es muy corto para ahondar un poco más sobre estos personajes, no solo Garavito, sino los otros. Quisiera yo quizás buscar otros espacios para hablar más de estos temas. De pronto llegará el momento en que nos veamos todos y charlemos un rato de estos y muchos temas más. Pero el tiempo es corto y no quiero dejar a un lado un elemento que creo fundamental, y es la manera en que él busca, creen algunos, evadir no solamente la carga de culpa que dice estar sintiendo, sino también algunos consideran que es una forma de evadir una responsabilidad también y de mitigar un poco la condena que tiene. Entonces, aquí voy. Una de las cosas que él ha manifestado en las distintas entrevistas, después de, como les relataba un poquito, de la manera en que él asesinaba a sus víctimas, que es súper descarnada, inhumana, insensible, que efectivamente es evidencia de un personaje como estos, de un psicópata, ligados a la búsqueda de placer, como lo decíamos en el primer podcast. Pero mire que una de las cosas que más le impactan a uno y que entiendo que genera escozor y a veces rechazo por muchas personas de la sociedad es escuchar a Garavito y decir que él ya ha tenido un cambio, ¿no? Que ya no es el monstruo que fue, aunque él no reconoce por qué se dio todo eso. Dice que él no lo reconoce, que él supone que fue por el tema de abuso y por tener un problema sexual también, y que encontraba placer en las muertes y en las violaciones de estos niños. Pero una de las cosas que como les digo, que causa de rechazo es que él manifiesta que ya cambió, que ya es una persona diferente. Ahora, yo no es que no crean que una persona de este tipo pueda cambiar, pero la manera en que lo dice, la manera en que lo habla, cuando tú lo escuchas, cuando escuchas su relato, wow, es complejo pensar que definitivamente sí ha cambiado y puede ser diferente. Y recuerdo un asesino serial que un psicólogo llamado James Dobson entrevistó antes de que esta persona fuera a cumplir su pena de muerte. Me pareció muy impactante, y con esto quiero cerrar ya los 2 capítulos de asesinos seriales. Este personaje llamado James Dobson, un psicólogo americano, hace una entrevista a un asesino serial en los Estados Unidos, y esto lo voy a decir ligado a esa respuesta que da Garavito, que él ya cambió, que es distinto, que ahora es cristiano y que efectivamente él ya es diferente. Este señor, James Dobson, le hace una pregunta a un asesino serial, y la pregunta que le hace es: se ha dicho que usted se convirtió, ¿no? Que ahora cree en Jesús, que ahora es distinto. Eso quizás, si se pone sobre la mesa en un juicio, posiblemente podría ayudar a cambiar su condena de pena de muerte a quizás cadena perpetua. ¿Por qué no lo hace? O sea, ¿por qué no utiliza esa forma, que es lo que uno escucha a Garavito, que aunque él niega que es buscando rebaja de pena? Pero la respuesta de ese asesino serial impacta muchísimo, porque el asesino serial da una respuesta relacionada con un ejercicio de reflexión. Ustedes pueden buscar, ahí sí googleen entrevista de James Dobson con asesino serial, y él responde: yo entiendo el daño que hice, y entiendo el dolor que generé a las víctimas, a sus familias especialmente, que hoy sufren. Y porque soy consciente de eso, yo no voy a utilizar
mi experiencia en relación con mi espiritualidad para cambiar la pena. Yo sé que mis acciones como respuesta y como la sociedad ha determinado, la sociedad donde él está, el estado donde él fue juzgado, ha determinado que sea pena de muerte. Yo tengo que asumir mi responsabilidad de mis hechos. Por el dolor, por los asesinatos que realicé a muchas mujeres y adicional a eso, por el dolor que estoy causando a muchas familias, yo asumo la responsabilidad y decido asumir mi responsabilidad de la pena de muerte. O sea, un asesino serial como estos, que creo que fue Ted Bundy, ¿no? El asesino que utilizan como ejemplo de análisis de todos los asesinos seriales. Pero igual ustedes pueden buscar y corregirme, quizás no fue Ted, sino fue otro. Pero lo más impactante de esto es ver que una persona que llegue a un grado de conciencia de eso, que entiende el dolor que ha generado y asume la responsabilidad de eso, yo digo, quizás sí es posible el cambio en eso, ese grado de conciencia tan alto. Siento que el caso de Garavito, si él fuera consciente del dolor que causó, en su máxima expresión, del dolor a sus familias, de ver los papás y mamás, escuchar sus relatos desgarradores, casos de un padre que aún sigue esperando a su hijo porque se resiste a pensar que fue asesinado por Garavito. Es doloroso y si él fuera consciente, si su grado de conciencia fuera alto, lo mejor que él puede decir es, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, y aunque esto genere un montón de discusiones, en Colombia no existe la cadena perpetua. Y entonces la máxima creo que son 58 o 60 años en este país. Que de esas el señor Garavito ya creo que ha cursado más de 15 o 20 años en cárcel y posiblemente tenga la opción de salir a los 80 años. Pero si él fuera consciente del dolor que causó, creo que él decidiría quedarse allí. Como un ejercicio quizás simbólico, representativo del dolor que generó a muchas familias. Más de 180 niños asesinados, violados y torturados. O sea, eso es más que doloroso, eso es, como les decía, inhumano. Y entiendo en el abordaje espiritual que exista el perdón, definitivamente lo existe de parte de Dios y es innegable, es de la cosmovisión y demás, pero la realidad de la deshumanización de este personaje es que él tiene que ser coherente con el dolor y el daño y debe pensar en la manera de resarcir que no solamente está en la verdad, sino en la justicia. Y en eso se sigue esperando mucho de Garavito, ¿no? Uno de los autores que yo les cité, en el que analiza la mente este personaje Garavito, dice que lo que él ha dicho de los aproximadamente 180 niños, niñas, adolescentes violados, torturados y asesinados, dice él es poco. Parece ser que existen o que hubo más niños asesinados. Y esa verdad quizás Garavito aún no la ha contado. Y esa verdad quizás necesitamos saberlo no solamente las víctimas o los papás de las víctimas, sino también una sociedad que necesita entender que los niños deben ser protegidos sobre cualquier cosa. Y eso es una reflexión que hace el protestón en este segundo capítulo y es: juguémonosla por proteger a los niños, a las niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que no son el futuro sino son el presente, especialmente los niños, todos, sí, pero los niños que no tienen esa capacidad de defenderse. No dejen de denunciar casos de violencia. Si usted es el que comete violencia, creo que está a tiempo de cambiar el giro de la manera en cómo usted educa y cómo usted guía a sus hijos o hijas. Si usted es un adulto que reacciona con violencia exagerada y exacerbada cuando lo cierra un carro, reflexione de dónde viene esa violencia y sane, por decirlo así, ese niño interior que necesita ser sanado. Porque mucho de lo que hoy somos es el resultado de esa niñez fracturada. Si bien hablamos de asesinos seriales, pero la realidad es que muchos de nosotros tenemos una niñez fracturada, ¿no? Si bien no somos asesinos seriales, ni somos asesinos, sí podemos tener acciones o decisiones que están afectando a otros. Quizás violencia física, violencia psicológica. O si usted es víctima de algún tipo de violencia, es el momento de salir de allí. La mejor manera de evidenciar el amor hacia una persona violenta no es aceptando su violencia, es rechazándola y apartándose de ello para que de por sí esa acción
Si logra hacerle reflexionar sobre lo mal que está en la manera en que tramita sus emociones, buenísimo. Y si no, guardar su vida y proteger su vida. O sea, muchas mujeres que quizás me escuchan en el protestón y que están siendo afectadas por algún tipo de violencia física, psicológica, aún ejercido o ha sido afectado por algún tipo de manipulación, es el momento de salir de allí y convirtámonos en una gran red de protección de nuestros niños y niñas adolescentes. Está aún por que el gobierno tramite o termine de sacar una ley que les cuento acá y no es por chicanear. Tuve la oportunidad de escribir esta ley, de acompañar esta ley. Tuve un tiempo y luego les contaré trabajando como asesor en el Congreso de la República. En Colombia se conoce como la Ley 2137 del 2021. Esta ley crea un sistema de alertas contra violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Pero luego les contaré de eso, que fue parte, digamos, de lo que me llevó a hacer este podcast. Entonces a todos muchísimas gracias por nuevamente escuchar El Protestón. Creo que se alargó este segundo capítulo y esta reflexión final. Si quieren ahondar o venían esperando algo diferente, asesinos en serie, creo que hay mucho por ahí volando. Simplemente quería hacer un análisis un poquito más del porqué y quizás una reflexión al final de todo esto. Entonces a todos muchísimas gracias, sigan disfrutando del Protestón, escuchando los otros podcasts, otros capítulos que tenemos de otros temas, y les cuento que esto de asesinos seriales también liga con el tema de sectas, que no alcanzó el tiempo para hablar de eso, de cómo eso se une, pero de por si hay mucha información, ahí les dejé los libros al principio del capítulo para que los puedan mirar y chequear, que sé que les va a ayudar un poco a los que quieran con el sinsabor de saber un poquito más de la mente de estos criminales en serie. Recuerden, redes sociales, estoy en Instagram como Freddy Rivera Moreno, ahí me buscan y hay sugerencias y demás. A todos muchísimas gracias. Muchísimas gracias.